Muchas veces en los trabajos universitarios el estudiante solo maneja una nube de datos de una sola variable. ¿Sabes interpretar correctamente la realidad de una variable? Para ello es muy importante manejarse muy bien en la estadística de una variable. Y en este vídeo vamos a tratar de explicaros cómo usar esta estadística para una sola variable. Lo primero que tienes que centrarte cuando hablamos de una estadística de una variable es, primero, saber qué tipo de variable tenemos. Si hablamos de una variable cualitativa, el conjunto de herramientas disponibles para el trabajo de la investigación de esta variable es muy limitado. De hecho, se recomienda, si tenemos una variable cualitativa, vamos a poder hablar de porcentajes, unas representaciones gráficas de porcentajes y poco más, y hacer una estimación visual de los datos. Con lo cual, lo recomendable, sobre todo para hacer una interpretación lo más formal posible, sería tratar de transformar las variables cualitativas en cuantitativas, o sea, darle un valor numérico. En este caso, solamente lo podríamos hacer en las variables cualitativas ordinales. Por lo tanto, la estadística que vamos a ver ahora estaría orientada a una estadística de una sola variable cuantitativa. Y dentro de esta dinámica vamos a intentar dar tres aspectos importantes dentro de la estadística de una variable. Por un lado, tenemos que dar un valor representativo de esta nube de datos. A este valor, cuando la nube no los permite, podemos utilizar simplemente una media aritmética, tal cual, media aritmética como valor representativo de la nube de puntos o de datos. En otras ocasiones, la media aritmética no sería fiel a la realidad de la nube de datos y tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias que nos permite dar un valor al conjunto de datos. En este caso estaríamos hablando de la moda, que sería el valor más frecuente dentro de la nube de datos. Podríamos estar también manejando también la mediana, que sería el valor representativo medio del 50% de toda la nube de datos. O sea, ordenamos los valores y cogemos el punto representativo del 50% de esa secuencia de datos. Eso sería con respecto al primer punto. Tenemos que darle un valor representativo a la nube de datos. El segundo punto que tenemos que tener presente es cómo de disperso está esa nube de datos, si está muy concentrada o está muy dispersa. Para ello tenemos distintos tipos de herramientas útiles que nos van a permitir ver esa concentración de datos de una forma formal. Estaríamos hablando de rango como una opción en el cual vamos a coger el valor más alejado hacia la izquierda y el valor más alejado hacia la derecha y la diferencia nos va a permitir establecer el rango de nuestras nubes de datos. Otra opción sería la desviación típica o estándar, que para calcularlo tenemos que previamente calcular la varianza que a su vez nos permitirá determinar o dar el valor exacto de la desviación típica o estándar de la nube de datos. Una vez sabido el valor protagonista de nuestra nube de datos y de la dispersión de esta nube de datos, el siguiente paso y último dentro de lo que es la estadística de una variable es interpretar los datos. Para interpretar los datos tenemos que conocer muy bien cómo se comporta esa nube de datos de una forma muy formal. Tener presente siempre que no todos los datos se rodean a la media o al valor que le hemos dado protagonista de una forma concéntrica, ¿vale? No vamos a encontrar más datos más numerosos cuanto más nos acerquemos al valor protagonista. Con lo cual, para hacer una interpretación lo más correcta de la nube de datos, tenemos que estudiar dos aspectos importantes dentro de lo que es la bioestadística de una variable, como es la simetría y la kurtosis. Dentro de la simetría, tenemos de alguna forma, para calcular la simetría tenemos que tener en cuenta qué tipo de simetría nos vamos a encontrar dentro de la nube de datos. Cuando dentro de la nube de datos, la media, la moda y la mediana de esa nube de datos
son equitativas o son muy próximas, en este caso estamos hablando que la simetría es normal. O sea, tenemos una asimetría nula o una simetría. Cuando tenemos la situación en la cual la moda es menor que la mediana y que la mediana es a su vez menor que la media aritmética, en esa circunstancia tenemos una asimetría positiva. Y cuando es lo contrario, o sea, cuando tenemos una media aritmética menor que la mediana y la mediana menor que la moda, en este caso estamos ante una asimetría negativa. Lo podemos ver de forma visual, hacemos un histograma de frecuencias y podemos ver un poco cómo se comporta la frecuencia poniendo dentro de la gráfica la mediana, la moda y la media y ver, digamos, el comportamiento de estos valores. Pero también se puede calcular de una forma numérica. Para ello, tenemos tres formas diferentes de calcularlas. Podemos calcular, por un lado, el coeficiente de asimetría de Fisher. También podemos calcular el coeficiente de asimetría de Pearson o de Pearson. Y por último también tenemos otro coeficiente de asimetría de Woolley. Las tres son válidas, pero que sepáis que tenemos tres opciones diferentes de calcular un coeficiente que nos va a permitir determinar qué tipo de asimetría vamos a tener. Si vamos a tener una asimetría nula, vamos a tener una asimetría positiva o vamos a tener una asimetría negativa. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues ver si la información que disponemos está sesgada o no. Y con lo cual nos va a permitir una interpretación de nuestros datos. Otra forma también de interpretar la información que tenemos de una variable o de una nube de datos, de una sola variable, sería estudiar la kurtosis. La kurtosis o apuntamiento también, se conocen por las dos, digamos, terminologías, en el cual nos va a permitir establecer cómo la distribución de estas nubes de puntos se comportan con respecto a lo que es una distribución normal. Si tenemos, digamos, un apuntamiento normal, estaríamos ante lo que es una distribución normal o una distribución mesocúrtica, en el cual vamos a ver cómo la frecuencia es fiel a lo que es una distribución normal establecida, o una campana de Gauss. ¿Cómo podemos saber eso? Lo podemos representar gráficamente, pero resultaría difícil, con lo cual para hacerlo de una forma totalmente formal, correcta, deberíamos de utilizar algún tipo de, digamos, de estrategia matemática, y lo tenemos. Tenemos el coeficiente de apuntamiento de Fisher. Cuando tenemos un coeficiente igual a 0, es cuando tenemos una distribución fiel a una distribución normal, a una campana de Gauss, con lo cual hablamos de una distribución mesocúrtica. ¿Qué ocurre cuando tenemos un coeficiente inferior a 0? Tenemos un menor apuntamiento, con lo cual tenemos una distribución platicúrtica. Y cuando tenemos una distribución lectocúrtica o digamos un mayor apuntamiento de lo normal, pues cuando tenemos un coeficiente mayor que 0. ¿Vale? Quiero pensar que esto es lo máximo que podemos extraer dentro de lo que es una estadística de una variable. O sea, podemos trabajar sobre esa variable, darle un protagonismo a esa nube de datos con respecto a un valor central, ver la capacidad que tiene ese valor central de ser representativo, estudiando lo que es la dispersión de esa nube de datos. O sea, si es una dispersión muy reducida, el valor protagonista es bastante representativo de lo que realmente representa esa nube de datos. Y por último, tenemos una serie de herramientas que sería la simetría y la kurtosis, que nos va a permitir establecer, digamos, una interpretación lo más formal posible dentro de lo que es esta nube de datos. Bueno, y sin más, os invito a que veáis más vídeos de aquí adelante. Hasta la próxima.